Bueno, pero la canción dice que Dios te bendiga y que tengas muchos años ahí con un buen sonido de vallenato. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, esta palabra, Señor, que nos permite, Señor, compartir en esta hora, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que seas tú ministrando a nuestras vidas a través de ellas, Señor, que seas tú hablando y transformando todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Señor, a través de tu santa palabra. En el nombre de Jesús, la iglesia de Dios dice amén, amén. Bueno, esta palabra se titula tormentas. ¿Por qué están y para qué sirven? Mira al que está a su lado y pregúntele, ¿será que has estado pasando por alguna tormenta en estos tiempos, verdad? ¿Por qué están las tormentas? ¿Para qué sirven las tormentas? ¿Por qué me aflijo en una tormenta, verdad? La Biblia nos muestra diferentes tipos de situaciones alrededor de algunas tormentas. Y vamos a mirar esta palabra a través de estos textos bíblicos. Vamos a Mateo capítulo 8, verso 23 al 26. Mateo capítulo 8, verso 23 al verso 26. Y si usted tiene su celular a la mano, hagamos algo, métase en su Facebook y comparta el link de la iglesia, compártalo con sus amigos para que esta palabra pueda llegar a más personas a través de redes sociales. Amén. Mateo capítulo 8. Entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad. Diga conmigo, una tempestad. Se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía, hablando de Jesús. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Esta es la primera tormenta de la que quiero enseñarles, porque de acuerdo a esta palabra que hemos preparado, hay tres tipos de tormenta. La primera es esta, y es cuando Jesús está contigo en la barca. Si usted se da cuenta, dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Ellos iban a ir a otro lado, iban a un cumplimiento, a un propósito, a un destino. Jesús sube en la barca y se suben los discípulos tras él y se van, y en medio del mar se produce una gran tormenta. Jesús está dormido, Jesús está descansando, sus discípulos se estresan, sus discípulos empiezan a decir: vamos a morir. Alguno dice: pero si Jesús está aquí, llamemos al Señor. Y este es el primer tipo de tormenta. La tormenta cuando Jesús está contigo en la barca. Diga conmigo: no debo temer a estas tormentas, porque son tormentas que vienen a causa de que Jesús está contigo. No debemos temer a este tipo de tormentas que vienen cuando nosotros decidimos ser hombres y mujeres radicales en la palabra. Cuando tú defines en tu vida, cuando tú defiendes en tu corazón guardar la rectitud de Dios, cuando tú quieres que tu matrimonio sea un matrimonio bendecido por el Señor, cuando tú decides o defines que tus hijos van a ser hijos que van a ser benditos por el Señor, ¿verdad? Y que hay personas que no les va a gustar que tú dejes el pecado por buscar a Dios. Van a haber amigos que no les va a gustar que tú dejes de tomar para seguir a Cristo y convertirte en un hombre o en una mujer que está guardando su vida de una manera diferente. Cuando tú decides dejar a un lado todo lo que te destruye, van a haber personas que no les va a gustar. Y van a levantar tormentas en contra tuya. Compañeros de trabajo que no les va a gustar que tú sí seas honesto en tu trabajo, que tú sí seas un hombre honesto, una mujer honesta. Van a haber compañeros de trabajo que no les va a gustar porque queda al descubierto la falta de honestidad en ellos. Pero esa tormenta se levanta y tú tienes que estar tranquilo porque Jesús está contigo. ¿Cuántos dicen amén? El Señor va a pelear por ti, y aunque se levanten lluvias, tormentas, vientos recios, dice la palabra que Jesús les dice a ellos: ¿por qué tienen temor? Lo despertaron: maestro, ¿no ves que nos vamos a morir?
Y él les dijo: ¿por qué temen? Entonces se levantó y reprendió al viento y a la mar y se hizo gran bonanza. En otros textos dice, en otro evangelio aumenta más y dicen: Jesús se levantó y reprendió y le dijo al mar y a la tormenta: calla y enmudece. Diga conmigo: calla, enmudece. ¿Por qué le dice a una tormenta el Señor: calla y enmudece? Si lo que tiene que decirle a la tormenta es: cálmate, quédate quieta, que ya no haya más vientos. Él dice: calla y enmudece, porque cuando se levanta una tormenta que el enemigo levanta por causa de tú ser un hombre y una mujer que se guardan en rectitud, esas tormentas son chismes. Y Dios tiene que hablar a eso y decir: calla. Porque toda palabra que se lanza en contra tuya, en contra de tu matrimonio, en contra de tus hijos, en contra de tus finanzas, tiene que ser callada. Porque la fe viene por el oír. Nosotros actuamos por lo que escuchamos. A veces se nos olvida. Yo en estos días hablaba con una persona y le dijeron algo a esta persona, y esta persona empezó a estresarse. Ay, pero es que dijeron esto, dijeron aquello. Sí, pero ya habíamos hablado de este tema y habíamos hablado de que venía una bendición, que Dios está contigo. ¿Por qué olvidaste todo lo bueno por una sola palabra negativa? Por eso a las tormentas hay que decirles: calla y enmudece. Cuando se levanten palabras en contra suya, en contra de su negocio, en contra de sus finanzas, en contra de su hogar, en contra de su integridad, usted tiene que levantarse con el poder que Dios le da. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Entonces tenemos autoridad en Dios. Dígale a esas tormentas: calla y enmudece. ¿Qué hizo el Señor cuando Daniel fue al foso de los leones? Le cerró la boca a los leones. El Señor nunca mató los leones, pero sí le cerró la boca. Y cuando algo se levante, algo o alguien se levante en contra de su vida espiritual, de su vida emocional o de su vida física, hay que decirle a eso: calla y enmudece. Porque yo no voy a escuchar lo que me va a destruir. ¿Cuántos le dan un aplauso a Dios por eso? La segunda tormenta la encontramos ahí mismo en Mateo, unos capítulos más adelante, capítulo 14, verso 22 al 27. La primera tormenta es cuando tú sabes que Jesús está contigo en la barca, que tú estás caminando con Jesús y la tormenta se levanta a causa de que tú estás con Él. Hay una segunda tormenta que se levanta en contra de tu vida. Mateo capítulo 14, 22 al 27 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él se despedía de la multitud. Mire qué interesante. En la primera situación, Jesús sube primero a la barca y detrás suben con él. En esta segunda, Jesús les dice: ahora se van ustedes solos, yo les caigo después. Qué interesante. Dice verso 23: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos caminando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de en medio. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Hay una tormenta a la que ellos se tienen que enfrentar, pero ya en esta tormenta ya Jesús no está en la barca, porque ya no somos niños fluctuantes que necesitamos que Jesús esté con nosotros de una manera visible. Hay momentos donde tú vas a sentir la presencia de Dios respaldándote, pero hay momentos en donde tú tienes que actuar por fe. Hay personas que dicen: es que no siento a Dios. Usted no tiene que sentir a Dios para saber que Dios está con usted. Usted tiene que saber que Él está con usted, siéntalo o no lo sienta. Que hay momentos difíciles donde nos toca creer. Diga conmigo: creer. Creer que Él es el que nos cuida, el que nos guarda y el que está en control. Mira al que está a su lado, dígale: Dios está en control de tu vida. En esta segunda tormenta, si la primera la llamábamos la tormenta de cuando Jesús está contigo en la barca, esta es cuando Jesús no está contigo en la barca, pero tienes una palabra, pero tienes una palabra. Habla, Señor.
En este tipo de tormentas, donde Jesús no sube contigo en la barca, Él no sube, pero Él te dio una palabra. Jesús les dice, ¿qué les dice Él a ellos? Jesús le hizo subir a sus discípulos, entrar en la barca e ir delante de Él a la otra ribera. Jesús les dijo, vayan que allá les llego. Hay momentos donde nosotros nos movemos por una palabra. Una palabra es lo que nos da a nosotros la esperanza, la confianza y la fe de que el Señor está con nosotros. Él les dijo, vayan y nos vemos al otro lado. ¿Sabe que el Señor está diciéndonos en esta hora, es tiempo de que tú pases al otro lado? Hay mucho cristiano que está en su zona de confort. Hay mucho cristiano en estos tiempos que está en el lugar donde nada me puede pasar. Pero Jesús te está diciendo, es tiempo de que vas al otro lado. Es tiempo de que pasemos a otro lado. Es tiempo de que tu matrimonio pase a un nuevo nivel. De que las relaciones con tus hijos pasen a un nuevo nivel. Que tu vida espiritual pase a un nuevo nivel. Aunque no veas que Él está ahí, hay una palabra que te dice, y si Jesús te dijo a ti, y si el Señor te habló, y si Dios te dijo a ti, nos vemos al otro lado, aunque hayan tormentas, nos vemos al otro lado. Que el barco se está hundiendo, así sea delfines, le va a mandar el Señor, y lo saca en un delfín. Pero si Él le dijo, Él lo va a cumplir. ¿Cuántos lo creen? Y a esa tormenta tampoco le debemos tener temor, porque yo tengo una palabra, porque caminamos bajo una palabra. Pero hay otra tercera tormenta, y la tercera tormenta la vemos, la vemos en el libro de Jonás, capítulo 1, verso 1 al 17. Jonás, capítulo 1, verso 1 al verso 17. Y esta es la tormenta cuando Dios ni me está enviando, ni me está acompañando, ni me dio una palabra. Dígale al que está a su lado, no te inventes cosas. Vamos, dígaselo, no te inventes cosas. Si Dios no te dijo, no lo hagas. Esta tormenta es cuando Dios ni me envía, ni me acompaña, ni me dio una palabra para ir a otro lugar. Hay momentos donde el Señor nos está diciendo vamos a avanzar, y hay momentos donde el Señor te está hablando y te dice quédate aquí y haz algo. Jonás capítulo 1, capítulo 1, verso 1 al 17. Y dice la palabra del Señor. Vino palabra de Dios a Jonás. Una dirección. Muchas veces Dios nos da a nosotros directrices y no las hacemos. Tal vez porque no quiero, tal vez porque no siento de hacerlo. Yo todavía no entiendo los cristianos que dicen yo no siento hacerlo, porque es que no es si lo sientes o no lo sientes, es porque tienes que. Si Dios te dijo, tienes que. No es si lo sientes. Eso es como, ¿sabe cuando un cristiano a mí me dice es que no siento hacer lo que Dios me dice? ¿Usted ha escuchado a algún cristiano decir eso? No siento hacer lo que Dios me dice. Está enfermo. Ese cristiano literal está enfermo espiritualmente. Porque cuando uno está enfermo físicamente, lo primero que pierde uno, ¿qué es? El apetito. Y la gente le dice, coma porque se va a poner peor. Es que no siento, no siento hambre, no quiero comer. Es que no es si siente, es que tiene que comer. Porque se va a enfermar. Y cuando Dios te dice hacer algo, no es si lo sientes, es que tienes que. Tenemos que. Y dice que vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate. Mire lo primero que Dios está diciendo, levántate. Si Dios le dice a alguien levántate, es porque, ¿qué está haciendo? O está sentado o está acostado. El que está sentado está esperando, y el que está acostado es que no quiere nada. Y le dice, levántate, es tiempo de que te levantes y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de ti. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios. Dios le dice, ve a Nínive, y él se va para el otro lado. ¿Será que usted alguna vez ha hecho eso? Que Dios le dice, ve para la derecha y usted se va para la izquierda. Que Dios te dice, ama, y tú dices, no siento amar a esta persona. Que Dios te dice, perdona, y tú dices, es que no siento perdonar a esta persona. Es más, lo que yo siento es que ojalá le pase un tren, un caballo por encima, que sienta que lo que sufrí yo, y que se metió con un hijo de Dios, y que le caiga fuego y se le caiga el pelo.
Que hay gente que cuando les hacen algo, lo que empiezan a hacer es a pedir que Dios traiga destrucción sobre una persona, y eso no es bíblico. Porque si Él hubiera querido traer destrucción, Jesús no hubiera tenido que venir a la cruz. Simplemente destruye a todo el mundo, incluyéndolo a usted y a mí. Porque es que usted y yo tampoco hemos sido peritas en dulces, les cuento. Usted también le ha fallado a alguien, yo también le he fallado a alguien. Usted también ha ofendido a alguien, yo también he ofendido a alguien. Todos necesitamos el perdón de Dios. Por eso dice en Romanos que todos pecamos. No hay uno solo sobre la tierra, aparte de Jesús. Desde Adán hasta el día de hoy no hay uno solo en la tierra que merezca ir al cielo. El cielo es tan costoso que Dios tuvo que regalarlo. Tuvo que darnos ese regalo. Ir al cielo es tan costoso, la salvación es tan cara que no hay nada que podamos hacer para ganarlo, para poder pagarlo. Y Jesús tuvo que regalarlo. Y Dios le está dando una palabra a Jonás y le está diciendo: ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, no a Nínive, a Tarsis, al otro lado. Y descendió a Jope, porque todo el que desobedece a Dios, ¿qué termina haciendo? Desciende. Todo el que hace su bendita voluntad, cuando Dios no te dice que hagas algo, terminas descendiendo. Te metes en un negocio que Dios no te dijo que te metieras y terminas descendiendo. Te metes en una relación que Dios no te dijo que te metieras y terminas descendiendo. Al final terminamos descendiendo. Jonás descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, diga conmigo, pagando, porque muchas veces pagamos un precio muy alto cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios. Un precio que nos cuesta lágrimas. Lágrimas que podías haberte evitado si hubieras escuchado la voz de Dios. Si hubiéramos escuchado la voz de Dios. Y pagando su pasaje, un boleto que Dios nunca le compró. Pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Mire que aquí ya el viento lo levanta Dios. A estas tormentas téngale miedo. A estas tormentas tengámosle miedo. No le tenga miedo a que se levante la gente, porque usted trata de caminar recto delante de los hombres por causa del Señor. No le tenga temor al chisme, a las maldiciones. Mire, yo le digo una cosa, la Biblia dice: ningún arma forjada contra mí puede prevalecer, por causa del Dios que tenemos. Se puede levantar el brujo más brujo, se puede levantar pollo brujo a lanzarle las peores maldiciones, y usted se para tranquilo. ¿Por qué? Porque si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? A veces el chavo sabe más que nosotros. O era el chapulín, botellita de Jerez, todo lo que diga será al revés. Todo el que se meta con usted, estando usted bien, todo se le va a regresar. Usted no tiene que pedirle a Dios que le pase nada, le va a pasar por defecto. Toda persona que se levante a hablar en contra suya, mire, se lo digo porque lo he vivido, porque lo sé, porque lo conozco. Toda persona que se levante en contra suya, a hablar en contra suya para dañar su imagen, para dañar mi imagen, para dañar nuestra imagen en todo el mundo, cualquiera que se levante contra un hijo de Dios, contra sí mismo se está levantando. Cualquier palabra de maldición que te lancen toca tu cuerpo y rebota a la misma persona que salió. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios está con nosotros. Pero cuando tomamos decisiones equivocadas, que nos tiemblen las piernas. Porque la tormenta no la provocó el enemigo, porque la tormenta no la provocó el diablo. Yo veo cristianos reprendiendo tormentas que Dios fue el que las levantó, por causa de tus malas decisiones. Porque tomamos decisiones incorrectas y después decimos: Señor, si soy tu hijo, ¿por qué me pasa? Reprendo al diablo, y el diablo en el infierno: no, mano, ya suélteme, esa no fui yo.
Me agarró usted de cuento, dice el diablo en el infierno. No, esa la mandó fue su Señor. Esa la mandó fue el Dios de los cielos. Mire lo que dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Por mucho que ores, si Dios levantó un viento en contra tuya, ese viento no lo vas a callar. A ese viento no le puedes decir calla y enmudece, porque es Dios el que está hablando. Un gran viento se levantó en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que partiría la nave. Y a veces eso es lo que sentimos, que la nave de nuestras vidas se está partiendo, porque nos crujen hasta los huesos. El rey David decía: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Hay personas que están enfermas, escúcheme bien, hay personas que están enfermas a causa de todo el veneno y la toxicidad que tienen en su corazón. Porque cuando usted tiene paz en el corazón, óigame bien, pero la verdadera paz, la que dice el Señor, la paz que el mundo no da, cuando tenemos esa paz en el corazón, porque sabemos que hacemos bien las cosas, aunque tengamos problemas, vamos a sonreír. Pero cuando esa paz no está en el corazón, usted siente que le cruje la barca, que se va a romper su barco. Y aquí no es de reprender al diablo, aquí es de buscar el perdón de Dios. Es de decirle: Señor, ¿qué he hecho mal? ¿Qué he hecho mal? ¿Por qué me llueve sobre mojado? ¿Qué está pasando? Que te llueva sobre mojado, eventualmente a todos nos va a pasar, porque la Biblia dice: en el mundo tendréis aflicción. O sea, no estamos exentos de un problema, no estamos exentos, como escuchaba yo hace un momento a Estuardo. Estuardo recientemente pues despidió a su mamá, y su mamá se fue con el Señor. No estamos exentos de que este tipo de cosas sucedan. Pero cuando uno tiene paz en el corazón, uno no anda por ahí llorando todo el tiempo, dándose golpes de pecho. Sencillamente hay paz, y lo que sucedió tenía que suceder, pero porque yo sé que Dios está en control. Pero otra cosa muy diferente es que Estuardo haya montado a su mamá en un carro, le quite los frenos y le diga: mamá, nos vemos más adelante. Ahí sí andaría él con el dolor en el alma diciendo: ay, Dios mío, que nadie se entere que yo rompí los frenos. ¿Cuántas veces usted mismo se ha roto los frenos de su propio vehículo? Y no me refiero al vehículo físico, me refiero a su corazón. Porque usted dice en su corazón: no merece esa persona mi perdón. ¿Sabe? Cuando yo escucho personas que dicen eso, porque yo necesito perdonar a todo el mundo. Que hay personas con las que yo no vuelvo a meterlas en mi círculo es otra cosa, pero yo perdono. Porque todos conocen el Padre Nuestro, ¿verdad? ¿Lo quieren repetir conmigo para que se acuerden de algo? Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué más sigue? Perdona nuestras ofensas. Por eso andamos en clavos, porque ahí no cumplimos. Porque decimos: perdona mis ofensas como yo perdono. Y si yo no perdono, ni te molestes en perdonarme. Que me siga lloviendo sobre mojado. Usted tiene que velar porque no haya nada en su corazón que le haga daño. Y dice aquí en el verso 4: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado ¿a qué? Aquel que estaba durmiendo no era Jesús, aquel que estaba durmiendo era Jonás. Porque muchas veces nosotros creemos que estamos haciendo bien y nos echamos a dormir. ¿Sabe que solo se necesita un Jonás en una casa para que se les hunda el barco? ¿Aló? Un Jonás se necesita en una casa para que todo el barco se hunda.
Por eso usted tiene que velar, varones, tenemos que velar que nuestros hijos, que nuestra esposa, que nuestra descendencia estén caminando correctamente en el Señor. Porque a veces nos está lloviendo sobre mojado a unos cuando son otros los que están haciendo mal. Y el barco de la familia se está hundiendo por causa de un Jonás en la casa. ¿Aló? Tremendo eso. Pero Señor, si yo voy a la iglesia, sí, pero tú estás permitiendo algunos pecados en algunas personas dentro de tu barca. Estás permitiendo cosas, estás callando, te estás haciendo el loco. Usted puede hacerse el loco. A usted le puede pasar como el hombre que tenía la mano torcida y encuentra la lámpara de Aladino. Y el hombre encuentra la lámpara de Aladino y la frota. Y entonces sale el genio: tengo tres obsequios para ti. Oh sí, que la otra mano quede igual que esta mano quede igual que la otra. ¡Pum! No, así no, al revés. ¡Pum! No, vamos. Así estamos nosotros peleando con Dios. Y a veces nos hacemos los bobos, nos hacemos los locos. Usted puede hacerse lo que quiera hacerse, pero la palabra dice: no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Permítale a un solo Jonás en su casa que haga cosas incorrectas y su barca se va a hundir. Ahora, pastor, ¿qué voy a hacer? Entonces amarro al Jonás de la casa. No, no lo va a amarrar. Tranquilo, aquí está la solución. Pero hágale saber a ese Jonás que usted no está de acuerdo con lo que está haciendo. Hágale saber a ese Jonás en su casa o en su vida que usted corta cualquier cosa que haya entre los dos, aunque haya un vínculo familiar. Porque no estoy de acuerdo con tu estilo de vida, porque no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo, porque estás quebrantando las leyes del Señor, porque estás haciendo lo incorrecto y estás trayendo maldiciones a la casa. Y yo corto esas maldiciones en la casa. Y así usted evita que sobrevenga sobre todos y venga solo sobre Jonás. Y es lo que pasó aquí. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y echando al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Recuerde que Jonás era un profeta. No era cualquier aparecido en la historia. Jonás era el hombre que escuchaba la voz de Dios. Por eso la Biblia dice que el que esté firme, cuídese de no caer. Porque muchas veces nosotros nos confiamos que porque vamos a la iglesia ya somos santos. Y la santidad no está en venir a la iglesia. La santidad está en tu relación con Dios. Y toda relación vertical determina mi relación horizontal. La relación con Dios determina la relación con los hombres. Si yo soy deshonesto con Dios, soy deshonesto con los hombres. Pero si yo soy honesto con Dios, yo me convierto en una persona honesto con los hombres. ¿Qué haces, dormilón? ¿Qué tienes, dormilón? O sea, todos los que no conocemos al Dios verdadero estamos aquí clamando. No faltaba, yo creo en el ventilador y no faltaba el que ay Señor, ventilador, haz algo. Todo el mundo le rezaba a su Dios. Y el que conocía al Dios verdadero no estaba haciendo nada. Y sabe que muchas veces personas allá afuera de nuestra familia que no asisten a una iglesia creen más en sus dioses que el mismo cristiano que va a la iglesia. Somos dormilones en nuestras familias. ¿Qué haces, dormilón? ¿Qué tienes? Levántate y clama a tu Dios. Quizá tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Mire hasta dónde llega el asunto. Dios permitir que la brujería sea eficaz. Por eso es que hay mucho brujo que es eficaz en la vida de mucho cristiano. Porque nosotros delegamos la autoridad al nosotros ser dormilones espirituales. ¿Por qué mi vecino, que es un sinvergüenza, que golpea a la mujer, que no le trae comida a los hijos y vive con plata? Y yo que voy a la iglesia, yo vivo arruinado todo el tiempo. A veces Dios permite esas cosas para que mires qué Jonases hay en tu barca y puedas cortar con ese Jonás.
Y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Y cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él respondió: soy hebreo, soy un escogido del Señor. ¿Cuántos escogidos de Dios hay aquí? Esta palabra es para nosotros. Soy hebreo y temo a Jehová, para la honra y gloria, diría la hermana. Para la honra y gloria. Soy hebreo y temo a Jehová. Si tuviera temor de Dios, como él está diciendo, no estaría rumbo a Tarsis, estaría rumbo a Nínive. Temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Esto me suena tan religioso. Yo le pondría hasta como sonidos. ¿Y tú quién eres? Soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los ejércitos, aleluya, que hizo el mar y la tierra, santo. Y aquellos hombres temieron en sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que él huía de la presencia de Dios, pues él mismo se los había declarado. Muchas veces usted no tiene que decirle a las personas que usted está haciendo mal. La gente que lo conoce dice: y luego pues no es cristiano, ¿por qué hace eso? Y este es el cristiano de la empresa. ¿Por qué usted está robando plata, hermano? Ay, señor, disculpe, es que mire, hoy llegué 1 hora y media tarde porque el tráfico estuvo terrible. Discúlpame, vos sos el cristiano. Tu esposa llamó hace más de 1 hora a decir que te levantaste tarde y que por eso llegabas tarde, que te perdonara. Bueno, ¿a quién le creo? ¿A tu mujer o a ti? Porque cae más rápido un mentiroso que un cojo. Y usted no puede ser que tiene temor de Dios. ¿Por qué dice eso? Si eres cristiano, ¿qué haces metido en ese lugar? El mismo diablo te puede decir: no, es que, ¿cómo es que se llama? Michael Jobs, ¿cómo es? Jobs, el de Apple, Steve Jobs. Resucitar a Steve Jobs y se le apareciera y le dijera: y con ese mismo celular que usted ve la transmisión, está viendo pornografía. Desde el mismo celular que usted usa para ver una prédica, también lo usa para hablar de otras personas. No es pues cristiano. Gracias. Aquellos hombres temieron y dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Dios, pues él se los había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo cada día más y más. Y si tú sientes que cada día está peor la situación, si tú sientes que cada día las cosas van de mal en peor, aquí hay que hacer algo. Tienes que hacer algo. Diga conmigo: tengo que hacer algo. Y él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Ah, sinvergüenza, sabía que por causa de él a la gente le iba a ir mal, y aún así él estaba ahí. Porque te vas a encontrar con personas que, sabiendo hacer lo bueno, hacen lo malo. Y muchas veces tú, sabiendo hacer lo bueno, estás haciendo lo malo. Y nos tenemos que cuidar de eso. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Ojo con eso. Porque podemos engañar al vecino. Usted puede engañar a su mujer, usted puede engañar a sus hijos, usted puede engañar al vecino, usted puede engañar al presidente si quiere, pero a Dios nadie lo engaña. Y por eso ellos dijeron: porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Porque Dios siempre se va a salir con la suya. Por eso Él es Dios. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez. Diga conmigo: un gran pez. ¿Sabe qué es la buena noticia?
El gran pez no es para torturar a Jonás. Dios tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Qué le recuerda 3 días y 3 noches? La muerte que tuvo Jesús. Él murió y al tercer día resucitó. ¿Sabe qué estaba haciendo Dios aquí? Dios preparó un gran pez para que se tragara a Jonás, pero no para destruirlo, sino para apartarlo, para que hablara con él. Yo le decía a mi esposa, esta ida a Costa Rica, yo le doy tantas gracias a Dios, porque en esta ida a Costa Rica que fui, yo sentí como Dios me apartó para hablarme cosas. De ahí sale esta prédica también. Como Dios me aparta para hablarme cosas, para decirme qué hay que hacer, por dónde movernos, Señor, qué está pasando, por qué en algunas familias esto, por qué en otras familias aquello. Y el Señor diciéndome, están haciendo algo incorrecto. Están tomando decisiones en sus emociones y no en mí. Están caminando por el desespero, por su necesidad y no por mi presencia. ¿Y qué tiene que hacer Dios? Dios, tengo la noticia que Él ha preparado un gran pez para nuestras vidas. Un pez donde nos va a meter por 3 días y 3 noches. ¿Para qué? Para que aprendamos a morir a nuestros deseos, a morir a nuestros anhelos, a morir a nosotros mismos, a morir al orgullo. No hay nada peor en la vida de un hombre y una mujer de Dios que sea un hombre o una mujer orgulloso, prepotente, arrogante. No podemos permitir que eso nos suceda. Y si alguien se levanta en contra tuya, cierra la boca, que Dios se encarga. Descansa en el Señor, que Dios toma el control. ¿Cuántos necesitan que Dios tome el control? Deja que Dios lo haga. Por el momento, entra en el pez. Y hoy sí, no descansa en paz, descansa en pez. Porque es tiempo de entrar en el pez, de tener esos 3 días de muerte a solas con el Señor, donde Dios te va a hablar, donde el Señor te va a decir a qué tienes que morir, qué es lo que tienes que cambiar. Dios te va a mostrar qué amistades tienes que dejar. A veces nosotros nos encariñamos y nos apegamos a personas que siempre todo les sale mal. Nos apegamos a personas que toman malas decisiones, y por causa de esas personas, cuando yo me apego a una persona así, yo me subo en su barca. Y esos son Jonases, que si no los lanzas de la barca, rápidamente se va a hundir tu barco. Tienes que lanzarlos de la barca. Tienes que cortar con esas personas. ¿Sabe que los Jonases siempre buscan personas que estén con ellos para que lo apoyen en sus malas decisiones? Las redes sociales están llenas de Jonases, hasta el pelo están llenas las redes sociales de Jonases, de personas que hacen cosas equivocadas, pero se justifican frente a una sociedad que te hunde o te levanta, cuando el que te tiene que levantar es Dios. Dios tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, que se tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre 3 días y 3 noches. Y pues mire, sigamos ahí más adelante, en el capítulo 2, ya voy terminando, verso 1 y verso 2, dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Jonás entendió en el a solas con Dios que él tenía que tomar una decisión, y era no desobedecer. Y oró Jonás desde el vientre del pez, verso 2, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Porque sí, esa es una buena noticia. Dios te va a oír si tú lo invocas desde tu angustia, si tú lo invocas desde tu necesidad, pero no para que te ayude en la necesidad, sino para que te transforme en tus pensamientos. Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Cuando, verso 7 al 10, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Nunca es tarde para que nos acordemos de Dios. Nunca es tarde, diga conmigo, nunca es tarde. Nunca es tarde para que tomes la decisión correcta, mi amado.
A veces la oración de fe no solo la tienen que hacer los nuevos convertidos, la tenemos que repetir muchas veces los que ya la habíamos hecho, pero nos desvinculamos de Dios por nuestras malas decisiones. Cuando mi alma desfallecía me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que te prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová, ¿quién mandó? Dios. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás, ¿dónde? ¿Pero dónde se lo tragó? Mire que el pez no soltó a Jonás en las profundidades del mar. El pez en esos 3 días de muerte te sirve de vehículo para llevarte nuevamente al camino que habías abandonado. El pez no es malo. El pez es bendición. Ese pez, ese separarte en Dios es para que entiendas que toda decisión se tiene que tomar bajo la bendición de Dios. Abraham recibió, y léalo en su casa, capítulo 12 de Génesis, léalo en casa. Abraham recibió la voz de Dios, escuchó la voz de Dios, y Dios le dijo: deja tu tierra, tu parentela y la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. ¿Qué hizo Abraham? Abraham dejó la tierra, sí, pero no dejó la parentela. Abraham se fue y se llevó a Lot, su sobrino. Dios nunca le dijo a Abraham: llévate a Lot. Dios le dijo: deja tu tierra, tu parentela y la casa de tu padre. O sea, tú y lo que es tuyo, tu mujer, tus vacas, tus ovejas y tus esclavos. Solamente esos van. Pero Abraham dice: pero es que mi sobrinito, tan lindo mi sobrino, ¿cómo voy a dejar a mi sobrino? Qué pesar de mi sobrino. Y hasta, mire, el capítulo 12, 13, 14, 15, hasta el 15 Dios vuelve a hablar con Abraham. ¿Por qué Dios no volvió a hablar con Abraham si Dios le dijo: deja la tierra, la parentela, la casa de tu padre y te llevaré y te mostraré la tierra a la que te llevaré? Pero Dios no le mostró nada. Mientras Abraham estuvo con Lot, Dios nunca le volvió a hablar a Abraham, porque Abraham tomó una decisión sin la dirección de Dios. Deja de estar montando gente sin pedirle dirección a Dios a tu barca, no sea que estés montando un Jonás que te va a hundir más adelante. Aló. Cuando Lot y Abraham se separaron, dice la palabra, y volvió a hablar Dios a Abraham y le dijo: mira, todo lo que alcances a ver con tus ojos es la tierra que yo te voy a dar. Porque se desata nuevamente la palabra cuando obedecemos a Dios. Una promesa no se desata si yo camino en desobediencia, y la desobediencia desata tormentas, y esas tormentas vienen de parte de Dios, y a Dios nadie lo reprende. Nosotros tenemos potestad de hollar serpientes y escorpiones, o sea, Satanás y sus demonios, pero a Dios nadie lo puede reprender. Y por eso seguimos montados en tormentas. Póngase de pie. Levante sus manos al Señor. Cierre sus ojos, levante sus manos al Señor. Piense por un momento si hay algún Jonás en su vida. Si estás permitiendo que haya pecado dentro de tu barca y te has quedado callado en ese pecado. Hoy el Señor está colocando un muro de fuego, un muro de poder alrededor de cada uno de nosotros para defendernos y para pelear por nosotros. Yo no sé cuántos lo creen en esta hora, pero yo siento cuando yo oraba al Señor, cuando Dios me hablaba sobre esto. Esta es una predicación que tenía en mi cabeza allá en Costa Rica. Aquí le di cuerpo, le di forma. Y el Señor me mostraba y me decía: hay tantos hijos que están pasando tanta necesidad. Están caminando en tormenta tras tormenta tras tormenta, pero no se han dado cuenta que la tormenta la provocó su desobediencia. La tormenta la está provocando su necedad, su falta de perdón. La tormenta la está provocando todo lo que hay en esas personas
que no han tomado decisiones correctas. Pero el Señor me mostraba, y vuelvo y repito, el Señor hoy está colocando un muro de fuego. Yo quiero que tú recibas esa palabra. Hoy se levanta un muro de fuego, porque hoy está el Señor diciendo: vamos a pasar al otro lado. Te vas a subir en la barca y vamos al otro lado. Van a venir tormentas, pero no le vas a tener temor a esas, si vas en obediencia. Un muro de fuego, un muro de poder a nuestro alrededor para defendernos, para pelear por nosotros. Dios nos está hablando y nos está diciendo de que vamos a llegar al destino, vamos a llegar, de que vamos a llegar al cumplimiento de las palabras, vamos a llegar, de que las promesas de Dios en tu vida y en la mía se van a cumplir. Vamos a ver el cumplimiento de Dios de esas promesas sobre nuestras vidas. Pero tienes que identificar si hay algún Jonás en tu corazón. Y ahí con tus manos levantadas, yo quiero que hagas esta oración juntamente conmigo, en voz alta. Y que digas conmigo: Señor, hoy me levanto en contra de todo estancamiento, en contra de toda atadura, en contra de todo Jonás en mi vida. Hoy me levanto y renuncio a todo lo que me está hablando, a todo lo que me está jalando hacia abajo. Yo soy tu hijo y esto me convierte en un heredero. Señor, mis fuerzas se han debilitado, pero mi espíritu se siente más fortalecido que nunca. Dígalo fuerte: me levanto de las cenizas a proclamar y a vivir en la gloria postrera de mi vida, que será mayor y mejor que la primera. Te agradezco por esta palabra que me das hoy, pues el fuego de tu espíritu en mi vida se enciende más fuerte que nunca. Gracias porque ahora entiendo por qué la tormenta me arreciaba. Era para que saltara de la barca hacia tu propósito, hacia tu voluntad. Hoy me separo para ti, Señor, en el nombre de Jesús. De que me levanto, de que avanzo, lo haré. Yo lo creo y así lo veré, en el nombre de Jesús. Amén. Mire, termino con esto. Este es usted. Este es el Jonás en su vida. Cuando usted permite que un Jonás entre en su vida, usted, por mucho que quiera ir hacia arriba, siempre ese Jonás lo va a querer jalar hacia abajo. Siempre va a querer llevarte hacia abajo. Y se te dificulta, pero quiero avanzar, pero siempre te va a jalar hacia abajo. ¿Sabe qué es lo más peligroso de esto? Lo más peligroso de esto es que hay momentos. Esa batalla de que tú sabes que hay una palabra de Dios. No, yo lo dejé. Es que no tengo manos. Una palabra. Dios te dio una palabra, camina por esa palabra, sí, pero saca a los Jonases, porque mientras tú quieras ir al cumplimiento de la palabra, el Jonás te va a llevar hacia abajo. Y esta es una batalla que vas a tener constantemente. Y tenemos que tomar decisiones a veces que duelen. Y muchas veces esas decisiones es reventar toda relación. La mano que hace más fuerza es la que menos dolor tiene. Pero el que se sigue aferrando, mire el tamaño. Mi izquierda recibió todo el golpetazo del resorte, del hule. La derecha fue la que hizo más fuerza. Siempre el que se aferra más a los Jonás es el que termina más golpeado. Nos aferramos a personas, nos aferramos a lugares, nos aferramos a posiciones que Dios nunca ha puesto, y cada vez va a ser más doloroso el separarnos de ella. Así que tenemos que tomar decisiones correctas en Dios. Amén. Padre, yo te doy gracias por tus hijos. Yo bendigo sus vidas en esta hora en el nombre de Jesús. Te pido que esta palabra, Señor, se establezca, se aferre en sus vidas, en sus corazones, Señor. Que ellos puedan entender, Señor, el porqué de algunas tormentas, Señor. A cuáles deben temer, a cuáles no debemos temer, Señor. Pero en todo tiempo saber que cuando tomamos las decisiones correctas, Señor,
Y así nos toque saltar, porque a veces los Jonases no son otros, somos nosotros mismos. Y así nos toque saltar de la barca para no afectar a los demás, nos apartamos, Señor, porque el saltar de la barca no es un suicidio espiritual, es un apartarnos por 3 días y 3 noches para morir a nosotros mismos, Señor, y para que tú vivas, Señor. Y como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y de eso se trata, Señor. Yo bendigo cada hogar, cada familia, cada empresa, cada negocio, cada trabajo. Yo bendigo al hombre, bendigo a la mujer, bendigo a los hijos, Señor. Bendigo a los padres, y en el nombre de Jesús declaro, Señor, que la gloria postrera de esta casa y de cada vida será mejor y mayor que la primera. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, comienza esa nueva temporada, comienza ese nuevo tiempo, comienza, Señor, ese inicio de ascenso. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén, Señor, y amén. Bendiga al que pueda bendecir, abrace al que pueda abrazar, y recuerde que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Vamos a decir.